Quiero que mantengan la escritura abierta en la porción a la cual se dio lectura, porque de ella voy a desprender algunos pensamientos que quiero compartir con ustedes. Antes de entrar en los detalles, o en el mensaje en sí, como saben, estuve en Colombia y cada vez que viajo trato de aprender algo, y ciertamente que hay mucho que podemos aprender cuando vamos a otros países. Bueno, tengo mucho que contar, solamente voy a compartir algo que me llamó la atención durante los días que estuve con mi familia. Me hizo pensar cómo la gente trata de hacer que las cosas funcionen, no en la forma convencional, pero en la forma que a veces pueden ellos arreglarlas. Resulta que en la casa donde estábamos, en la casa de mi hermana, en ese sector se fue la luz. Y pasamos como 4 días y 4 noches sin luz. Ahora, si eso sucediera aquí no sería trágico el asunto, pero cuando pensamos en el calor de la ciudad de Barranquilla, ya eso cobra otra dimensión. No había ventilador que funcionara, la nevera tuvieron que vaciarla toda, y una cantidad o una serie de cosas que no eran las más cómodas. Y para uno que está acostumbrado a dormir tranquilo, con una noche, con un calor que lo derrite a uno y sin un ventilador, eso es para sentirse bastante cómodo. Bueno, la gente, los dueños de las casas, llamaron a la electrificadora para que viniera a arreglar ese asunto. Todos los vecinos llamaban, no sé cuántas veces llamaron a la compañía, y la compañía simplemente les decía que venían, pero nunca aparecía. De pronto un día, ya después de 4 días en esa situación, apareció un señor en su carro que era de la compañía, de la electrificadora, trabajaba para ellos, pero no era el encargado para atender el problema que estaban encarando. Una de las señoras de las casas afectadas, que es una creyente, yo la conozco desde que estaba en Colombia cuando era muy pequeña, ella tomó la dirección de la situación y llamó a varios de los vecinos, se reunieron varios y entonces se pararon frente del camión y le dijeron al chofer: este camión de aquí no se mueve. Usted llame a la compañía y dígale que manden la persona indicada o el equipo que tiene que ver con las conexiones. Bueno, eso se puso un poco peludo el asunto. Yo vi la situación y decidí ir para apoyarle, hacer barra a la hermana que estaba encargada de ese asunto. Los otros hombres cogieron piedras y tablas y le pusieron a las gomas del carro de tal manera que el hombre no podía arrancar. El hombre llama a la compañía y les dijo que por favor mandaran el equipo porque él estaba secuestrado. Fue la primera vez que vi un acto de esa naturaleza, pero me pareció interesante porque el hombre no se rebeló contra las personas que estaban impidiéndole seguir su trabajo, sino que estuvo dispuesto a responder o ayudar a esta gente que ya tenían 4 noches, 4 días sin electricidad. Para hacer corta la historia, después de esperar varias horas, al fin apareció el equipo. Llegaron 2 hombres, decían que tenían que venir como 7 personas. Llegaron 2 y con esos 2
empezaron a cortar todos los cables, a quitar todo donde se había formado el problema y estuvieron ahí hasta que cada casa que había quedado sin electricidad tuvo su corriente. Así se trabaja y así se arreglan algunas cosas en Colombia. Así que eso me dio la idea, no para tratar de hacer algo semejante aquí, pero veo que resulta el asunto, que funciona en algunos casos. Tuve la oportunidad de estar en la casa con la familia, no salía a ninguna parte, aparte de ir a Cartagena por un día, pero decidimos pasarlo todos los días o toda la semana con la familia. Tuve la oportunidad de predicar en la iglesia, conozco ya al pastor, ya que he ido varias veces cuando él está ahí, y antes que llegara a Colombia, él me mandó un correo diciéndome que quería que predicara cuando llegara a Barranquilla. Yo iba pensando que me gustaría sentarme para escuchar el mensaje de un predicador, pero parece que ese no es la cosa como funciona conmigo. La cuestión es que me tocó predicar a lo menos 2 domingos seguidos allí en la congregación. Es una congregación bastante bonita, tiene una membresía de unas 300 y pico de personas, así que es un buen trabajo. Y para mí fue un gozo y una bendición compartir con los hermanos la palabra del Señor. Y este es uno de los que compartí con ellos, así que ustedes van a recibir algo también de lo que recibieron. Una nota más, me indicaron que allá me ven cuando yo predico aquí en Mississauga, a través de la internet, así que tengo que tener cuidado con lo que digo acerca de Colombia. Bien, quiero entonces que miren a Juan capítulo 4, y el tema no es simplemente mensaje, es evangelismo a la manera de Jesús. Eso es como lo vamos a mirar. Evangelismo, haciendo evangelismo a la manera como el Señor Jesucristo lo hizo. El establecimiento y la expansión rápida del reino de Dios por aquel mundo conocido del primer siglo de la era cristiana se debió al entusiasmo y al compromiso de los creyentes que tomaron la tarea de evangelizar como una tarea de ellos. Muy importante la consideraron. Tanto es así que nos dice el escritor del libro de los Hechos, en el capítulo 8, verso 4, dice lo siguiente: los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Quiere decir que iban evangelizando a todos aquellos que se cruzaban en sus caminos. De esa manera, en corto tiempo, inundaron al mundo de aquel entonces con las buenas nuevas de salvación. Ahora esa es la historia de la era cristiana, los primeros años de la era cristiana. ¿Pero qué de la era contemporánea? Bueno, podemos decir algo similar también. Encontramos una situación similar. Por toda Latinoamérica, el Evangelio llegó a los países que la conforman por los misioneros que vinieron procedentes de Norteamérica y de Inglaterra trayendo el mensaje bíblico bien claro y sin adulterar. Yo puedo hablar por Colombia, mi país. Los misioneros llegaron y se establecieron en ciudades grandes y pequeñas y comenzaron a evangelizar. No habían iglesias organizadas, y me refiero a iglesias bautistas o iglesias evangélicas. No habían iglesias organizadas. Les tocó hacer la misma tarea que hicieron aquellos pioneros de la era cristiana. Hacer conocer el evangelio, yendo casa por casa para comunicar la buena nueva de salvación. No fue una tarea fácil, fue algo bien duro.
Y en algunos casos, a algunos misioneros les tocó pagar con sus vidas la propagación de ese evangelio. Hoy en día podemos ir a las ciudades, grandes o pequeñas, y encontrar grandes congregaciones, iglesias o templos muy hermosos. Congregaciones formadas por personas que escucharon ese bendito evangelio que transformó sus vidas. Yo mismo soy testigo y producto de ese trabajo evangelizador. Todos nosotros sabemos, a lo menos la mayoría, que la tarea de evangelizar nos toca a todos hacerlo. Pero lo cierto es que no se está haciendo como debiera hacerse. Son pocos los creyentes que hacen la tarea. Y nos preguntamos, ¿por qué algunos hacen la tarea y otros no la hacen? Quisiera indicar algunas razones por qué no se está haciendo el trabajo. Una es temor a ser rechazado o maltratado. Dos, no saber cómo hacer el trabajo. No saben cómo abordar el tema del evangelio a personas no conocidas. Algunos no se consideran capacitados para presentar el mensaje de salvación. Y hay los que sencillamente son negligentes. Prefieren que otros hagan el trabajo. Por eso he escogido este tema, esta porción, porque veo la importancia de evangelizar, de hacer conocer, de transmitir el mensaje de salvación a las personas que no lo conocen. Y quiero que miremos, voy a considerar al menos tres cosas. Una tiene que ver con la importancia de la tarea. Ese asunto de evangelizar no es el trabajo único del pastor. Esa es la tarea de cada uno de nosotros, de poder comunicar, hacer conocer el evangelio a aquellos que están por fuera. La segunda cosa que quiero que notemos es la manera o el mecanismo para hacer la tarea. ¿Cómo puedo yo comunicar? ¿Cómo puedo yo hablar sencillamente de Cristo? Y eso vamos a mirarlo. Y por último, quiero que veamos el resultado o la cosecha de la tarea. Esas tres cosas vamos a considerar. Primeramente, como les indiqué, la importancia de la tarea. Mire usted lo que dice Juan. En el capítulo 4 y el versículo 4, leemos lo siguiente. Y le era necesario pasar por Samaria. Y aquí se está refiriendo al Señor Jesucristo. Dice el escritor que era necesario pasar por Samaria. Salta la pregunta. ¿Y por qué era necesario que el Señor pasara por Samaria? ¿Por qué era tan importante que Él pasara por Samaria? ¿Tendría el Señor una cita con un encuentro con algún personaje importante? Si leemos todo el relato, lo único que encontramos es el encuentro con una mujer samaritana. Y ella, a nuestra estimación, no era la persona más importante del pueblo. Al contrario, es una mujer cuya reputación no era la más brillante en nuestra manera de ver las cosas. Ahora, si seguimos leyendo en ese capítulo 4, llegamos donde el Señor Jesucristo le dijo a los discípulos, cuando los discípulos regresan y traían comida y le ofrecen al Señor que coma. El Señor les dijo que Él tenía una comida que comer. Ellos pensaron que alguien le habría traído comida. Ahora el Señor tuvo que explicarles a qué se refería cuando habló acerca de la comida que tenía que comer. Él dijo, versículo 32
de este capítulo. Dice que Él les dijo, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Y más adelante entonces explica cuál es la comida. Mire lo que dice versículo 34. Mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Esa es la comida que para él consideró importante. Implica ¿qué cosa? Que él había venido para comunicar el reino de los cielos a los hombres. Para aquellos que estaban perdidos, llegaran a escuchar y pudieran convertirse y llegar de esa manera a ser hijos de Dios. A esa comida se estaba refiriendo el Señor Jesucristo, quien había venido a este mundo para morir por los pecadores. Y esta samaritana era una de ellos. Por eso fue necesario que él pasara por Samaria, para encontrarse con una mujer samaritana, porque por ella fue que él vino a morir. Ahora, ese no es el único caso que encontramos en la Escritura donde notamos la importancia, el valor que Dios le da al humano que no le conoce. Y quiero mostrarle a lo menos 3 casos más, o 2 casos más, donde vemos la importancia, el valor que Dios le dio para que estos que no conocían al Señor llegaran a conocerle. En el libro de los Hechos hay un caso muy interesante. En el capítulo 8 del libro de los Hechos, notamos que había un hombre que estaba haciendo un trabajo extraordinario predicando el Evangelio. Y estando ocupado, bien ocupado en ese trabajo, el Señor se le acercó a este hombre llamado Felipe. Eso lo encontramos en el capítulo 8 de versículos 26 en adelante. Ustedes pueden leer la historia cuando lleguen a la casa. Pero dice que un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. El relato nos dice que se encontró con un hombre que regresaba de Jerusalén y que iba casualmente leyendo la Escritura, específicamente el libro de Isaías. Y el Espíritu Santo le pidió a Felipe que se acercara a este hombre y que le explicara el Evangelio. Eso lo encontramos registrado en este pasaje. ¿Se da cuenta? Un hombre allá en aquella ciudad bien ocupado. Había un despertamiento espiritual y la gente se estaban convirtiendo en cantidades. Y Dios llama a este hombre para que vaya a encontrarse con este hombre, uno nomás, un hombre. No era una multitud, no eran 2 ni 3, un hombre, un eunuco. Y este hombre, en obediencia al Espíritu, vino para encontrarse con este hombre. Y el resultado, si usted sigue leyendo el capítulo ese que les mencioné, encontrará que ese eunuco en el camino llegaron a un lugar donde había agua y él decidió bautizarse. Ese es el trabajo que hace Dios y el trabajo que quiere que nosotros, como miembros de su cuerpo, hagamos la tarea. Ese no es el único caso, por supuesto. Llegamos al capítulo 10 del libro de los Hechos. Capítulo 10 del libro de los Hechos. Dice que había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Ahora, noten ese aspecto. Aquí está un hombre, es un militar, un hombre del ejército, con una posición alta. Y este hombre, nos dice la Escritura, que temía a Dios y en su manera oraba a Dios. Recuerde que este hombre no es un judío, no había sido enseñado en las cosas de la
ley o religión judía. Era un pagano, un gentil, y sin embargo, un hombre recto, un hombre que buscaba a Dios, un hombre que oraba a Dios. Eso es lo que nos dice la Escritura. Pero no tenía la salvación, no sabía de Cristo. Entonces, ¿qué hace Dios? Busca un hombre para que venga a esta casa y le explique, le exprese, le presente el mensaje de salvación a este hombre llamado Cornelio. La historia es interesante, léalo cuando llegue a la casa. Nos dice la Escritura que Pedro fue el hombre escogido para que fuera a la casa de ese general, de ese militar. Y cuando él llegó, había un grupo de personas esperándolo. Y dice la Escritura que Pedro, que era judío, le indicó a este hombre la reservación que él tenía como judío, porque no podía entrar a casa de un gentil. Dios tuvo que convencer a este hombre, como a veces tiene que hacerlo con nosotros, para que vayamos y hagamos el trabajo. Pedro cede y va y se encuentra en la casa, llega a la casa de este hombre. Y cuando llega a la casa hay un grupo esperándole. Cornelio con su familia, sus amigos y todos los que pudo invitar. Y ahí llegó Pedro para explicarles el Evangelio. Y escuche lo que dice la Escritura. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Se está refiriendo al Señor Jesucristo, que este hombre no conocía. Él explicó todo eso. Y entonces nos dice el versículo 44, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Se convirtieron. Cornelio y su compañía, sus amigos, sus familiares, llegaron al conocimiento claro y definido acerca de la persona del Señor Jesucristo. ¿Se da cuenta? Un hombre no más. Y Dios se interesó por ese hombre y buscó a uno de los suyos para que fuera y le explicara el Evangelio. Es necesario explicarles el Evangelio a la gente. Tenemos que hacer nosotros esa tarea. No esperemos que la gente venga a la iglesia. La gente no va a venir. Nosotros somos los llamados a ir. Recuerda lo que dijo el Señor, id. Esa es la orden del Señor. Y nosotros tenemos que hacer el trabajo, ir para compartir las buenas nuevas con aquellos que hasta ahora no lo conocen. Esa es la tarea de la iglesia, esa es la tarea de cada uno de nosotros. No debemos esperar que el pastor, el diácono o los pocos en la iglesia sean los que hagan el trabajo. Usted y yo estamos llamados para hacer exactamente ese trabajo. Ahora, ¿cómo hago para comunicar el Evangelio cuando me encuentro con personas que tal vez ni quieren escuchar el Evangelio? ¿Cómo hago para comunicar el Evangelio con ellos? Hace varios años, un grupo de médicos cristianos fueron a Cuba. Y cuento la historia porque uno de esos médicos es un sobrino de Estela. Ellos fueron a Cuba no simplemente para pasar una semana de vacaciones. Se fueron armados, contratados para tratar de evangelizar a los cubanos. Bueno, la táctica que usaron no fue la más adecuada. Cuando llegaron al aeropuerto, presentaron sus pasaportes y el gobierno cubano
se los canceló y les dijo a los hermanos cristianos, aquí no vuelven ustedes. Hasta ahora no han vuelto. El otro día, cuando me encontré con este sobrino, me dijo que han tenido deseos y han buscado maneras, pero no hay manera de llegar. Ahora, ¿qué es lo que pasó? Ahora, yo tengo 16 años de estar yendo a Cuba y yo no voy a hacer turismo. Voy a evangelizar, predico, comunico el evangelio. Ahora, hasta ahora, gracias a Dios, no me han detenido por hacer el trabajo, ni me han pedido que no regrese a Cuba. Ahora, ¿cuál es la diferencia? ¿Por qué a estos 7 les cancelaron o les pidieron que no vuelvan a Cuba? ¿Y por qué yo puedo hacerlo? La diferencia es cómo hacemos el trabajo. Ahora, tú no vas a Cuba sabiendo que es un país comunista, que no se conoce o no quiere que sepan nada de Dios, y llegarle a las personas a hablarles de Dios así nomás, ya lo revientan y lo pueden llevar a las autoridades por hacer el trabajo de convertir o de tratar de convertir a los cubanos al cristianismo. Esa obra, esa manera no se hace. Tú tienes que saber cómo poder comunicar. Ahora, miren lo que pasó con la samaritana. Por eso escogí este lugar, esta porción. Ustedes notan que el Señor se acerca a esta mujer, que era samaritana, que no podía comunicarse con ella, y él empezó diciéndole, oye, tú vas a la iglesia o vienes al templo, has ido al templo, o eres cristiana. No, Señor. Mire la manera como el Señor se acerca a la mujer. ¿Y qué es lo que hace? En vez de hablarle del reino de Dios directamente y ahí nomás, le dice, ¿me quieres regalar un poco de agua? Cuando ella escucha la voz de este hombre, no solamente se sorprende, pero se interesa en saber quién es este hombre. Tanto es así que ella se asombra y le dice, ¿cómo es que tú, siendo un judío, me hablas? ¿Se da cuenta? Esa es la manera de poder enganchar a las personas interesadas en el Evangelio, o que se interesen en el Evangelio. Y sabe que nosotros tenemos oportunidades extraordinarias. Usted no tiene que irse muy lejos. Casi a cada lugar donde nosotros volteamos hay oportunidad para comunicar el Evangelio. El cómo hacerlo y cómo tocar el punto principal, ahí está el arte. Bueno, ustedes conocen a mi hermana, Leonor. Ella le gusta evangelizar y siempre está pidiendo a Dios que le dé oportunidades para comunicar el Evangelio. Y a veces me sorprende cuando me dice lo que sucedió. El otro día, antes de ir a Colombia, me dijo, ¿sabes lo que hice en el banco esta mañana? Y le digo, ¿qué hiciste en el banco? Pensé que tal vez había hecho alguna equivocación. Me dice, esta mañana canté en el banco. Bien, la señora que la atiende ya la conoce, y entonces hablan, y la señora menciona una canción que es un himno, y le dijo a Leo que a ella le gustaba. Y le dijo mi hermana, ¿te gusta esa canción? Y dice, oh sí, me gusta. Siguieron hablando, y cuando la señora va a hacer algo allí con los otros y regresa trayéndole el dinero, mi hermana comienza a cantar el himno o la canción que ella le había indicado. Y sabe que la señora no le dijo que se callara, la dejó que cantara. Y al final le dijo, gracias, me gusta esa canción. Si nosotros prestamos atención
y estamos como el cazador buscando la oportunidad para traducir o para meter el Evangelio, el Señor abrirá las puertas. No tengo tiempo, pero ahora que estaba en Barranquilla hay la oportunidad para hablar del Evangelio, pero a diestra y a siniestra. En los buses, donde sea, uno puede hablar. Nos montamos en un taxi, mi hermana y yo, y mi otra hermana, y cuando me siento, veo ahí al frente, en el dash del carro, un versículo de la Biblia. Digo, aquí está el punto. Y entonces le digo al chofer, óigame, ¿eso lo puso usted ahí? Me dice, sí, a mí me gusta esas palabras. ¿De veras? Sí. Bien, ¿tienes familia? Me dice, sí tengo unos hijos, sí tengo mi esposo y todo. Cuando vi que había agarrado al hombre, le digo, esas palabras están escritas en tal libro de la Escritura. ¿Tiene la Escritura? Me dice, no. Punto número 1, ya sé que no tiene la Biblia. Número 2, le digo, por casualidad, ese texto te lo regaló un pastor o alguien. Y me dice, yo no voy a iglesia. Oh, qué bueno. Ahí me abrió el campo y me metí. Le expliqué el texto, la necesidad de leerlo, la necesidad de enseñarle a los muchachos, a sus hijos, la palabra de Dios. Y cuando llegamos, que por cierto fue corto el trayecto, y nos despedimos, el hombre me dijo, Señor, gracias por sus palabras. Lo que me ha dicho me deja pensando y trataré de buscar, porque le dije, búscate una iglesia donde te expliquen esto. Tú necesitas eso. Y el hombre me dijo, lo haré. ¿Se da cuenta? Nosotros tenemos que mirar, observar el panorama, las situaciones que se presentan delante de nosotros. Y eso puede darnos la oportunidad para explicarles a otros el Evangelio. Bien. ¿Me das un poco de agua? Y luego le dice a la mujer, ve y trae a tu marido. Y ahí viene la confesión. No tengo marido. Y el Señor le dice, ciertamente, porque has tenido unos cuantos. Esta mujer va interesándose más y más hasta que llega al punto de reconocer cuando le dice, tú eres el Mesías. ¿Se da cuenta? De un poco de agua la llevó a hacerla pensar y reconocer que este es un profeta o que este es el Mesías. Y el Señor se declara ante esa mujer. Eso es lo que nosotros tenemos que mirar. La oportunidad cuando el Señor se presente, la oportunidad poder comunicar el Evangelio. No tienes que darle por la cabeza a las personas con la Biblia o decirle que no es cristiano o que no va a la iglesia o lo que sea. No. ¿Sabe una cosa que he encontrado en Cuba? Cuando tú hablas o preguntas acerca de la familia, la gente le gusta eso. Tú le preguntas, ¿tienes familia? ¿Tienes hijo? ¿Tienes esposa? Y eso. Y ahí comienzan a hablarse, a abrirse. Tenemos que usar la cabeza. ¿Recuerda que el Señor dijo que nosotros debemos ser sabios? ¿Recuerdan eso? Debemos ser sabios. Y eso entra en este trabajito. Debemos nosotros de saber cómo comunicar el Evangelio. Cuando estuve en Stratford el otro día, que fui para un entierro, nos quedamos en la casa de unos hermanos canadienses, muy buenos cristianos. Y en la noche estábamos ahí hablando y me dice la señora, nosotros
estamos bien interesados en evangelizar, pero parece que no funciona ese asunto aquí. La gente no quiere hacerlo. Y digo, bueno, tal vez lo encuentran un poco difícil, pesado, las razones que ya les di. Pero le dije, ¿sabe que eso es fácil? El comunicar el Evangelio, en mi experiencia, lo considero muy fácil. Y entonces le conté algunos de los casos que han sucedido en Cuba. La señora se quedó encantada y quería escuchar más de las experiencias. Pero eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Mirar, pensar, usar la cabeza. ¿Cómo puedo yo? Debemos de tener en mente que la primera cosa que nosotros debemos tener es llegar al punto. Llevar a esa persona a que piense, que considere la persona del Señor Jesucristo. Ese debe ser el punto. Ahora, ¿cómo puedo llevar la persona a ese punto? Eso es lo que tengo que hacer. Con eso debo de trabajar. La mujer escuchó con atención y se entregó. Ahora, es cosa extraordinaria lo que Dios hace. Y a veces pienso que nosotros no estamos dándole oportunidad a Dios para que haga cosas extraordinarias. Dios no está tan interesado en cosas ordinarias. Él está interesado en cosas extraordinarias. Si usted lee la Biblia, eso es lo que usted encuentra. Una serie de cosas extraordinarias. Ese es el Dios que nosotros tenemos. Entonces debemos de considerar hacer ese trabajo de evangelizar, de tratar de alcanzar a aquellos afuera con lo que usted conoce. Y el resultado de toda esa conversación. Es interesante lo que sucedió. La primera cosa que notamos es que nos dice la Escritura que la señora, después de haber escuchado, de haber entendido que este era el Mesías, por lo que había salido de la conversación, dice que la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad. ¿A qué? Ve el cambio. Es algo extraordinario. ¿Sabe usted por qué esta mujer vino a esa hora al pozo para coger el agua? Ella no quería encontrarse con gente en el pozo. Y buscó la hora cuando estaba solitario el lugar. Ahora que ha conocido al Señor, ahora ella pudo haber cogido su cántaro, lo hubiera llenado de agua y se hubiera ido a su casa a hacer las cosas de la casa. ¿Eso fue lo que hizo la mujer? En ninguna manera. ¿Qué es lo que hizo? Dejó su cántaro y se fue a la ciudad. ¿Para qué se fue a la ciudad? Escuche, y dijo a los hombres: venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. Eso es todo lo que la mujer dijo. Notamos cómo se interesó por otros. ¿Se da cuenta? Tanto es así que deja el cántaro. Ahora, para nosotros, tal vez haber dejado el cántaro no sería gran cosa porque podemos buscar otro cántaro. Pero para aquella gente en ese tiempo era el recipiente que necesitaban para cargar el agua. Tenía un valor tremendo. Y sin embargo, con todo lo necesario y lo importante que era el cántaro para ella, está dispuesto a dejarlo para ir a comunicar a otros las buenas nuevas de salvación.
¿Se da cuenta cómo opera el cambio en la vida de la persona? Bueno, no solamente la mujer llega a comunicar, pero invita a los hombres, invita a las personas. Y mire lo que dice. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer. Ahora, la mujer no sabía nada de teología, no sabía nada de las doctrinas básicas del cristianismo. No sabía nada. Y sin embargo, va al pueblo, va a la ciudad a comunicar lo que ella sabía. ¿Y qué era lo que sabía? Este hombre me ha dicho lo que soy yo. Eso es todo. Nosotros no tenemos que entrar en asuntos teológicos para comunicar el evangelio, para evangelizar. No tenemos que entrar con esos problemas a veces. Simplemente dígale a las personas lo que Dios ha hecho en usted. No solamente dejó el cántaro, pero tuvo el coraje para ir a la ciudad a encontrarse con hombres y mujeres y hablarles del Señor. Eso es grande. Quiero terminar con el caso de un hombre que dice la Escritura que tuvo su encuentro con el Señor. Y el evangelista Marcos es el que registra el caso de este encuentro, de este hombre con el Señor Jesucristo. Permítame y se lo leo. Este fue un hombre endemoniado al cual el Señor sacó los demonios y quedó sano completamente. Y este hombre quiso ir con el Señor, quiso seguirle, ir con el grupo. Pero sabe que este es el único caso que yo sé donde el Señor le impidió a esta persona que no fuera con él. Generalmente el Señor quería que la gente lo siguiera y los llamaba, venid a mí, venid a mí, venid a mí. Pero aquí encontramos el caso de este hombre cuando Dios le dice, cuando el Señor le dice a este hombre que le ha expresado el deseo de ir con él, le dijo, no, tú no vienes conmigo. Escuche lo que dice el escritor. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. ¿Se da cuenta? Aquí encontramos a un hombre que quiere seguir al Señor, pero dice el Señor, no, tú tienes una tarea que hacer. Regresa a tu casa. Cuéntale a tu familia, a tus amigos, a tus vecinos, lo que el Señor ha hecho contigo. Y el hombre fue obediente, y eso es lo que hizo. Hermanos, hay una tarea para hacer. El tiempo está pasando. Las cosas están cambiando. Y no sabemos cuándo el Señor regrese a este mundo. Y allá afuera hay una cantidad de gente que no le conocen, que no saben de Él. ¿Sabe lo que dice Pablo en Romanos 10? Que todo el que confesare el nombre de Jesús será salvo. Y Pablo se pregunta, ¿y cómo confesarán el nombre de alguien que no conoce? ¿Cómo esperamos que gente allí afuera que no conoce al Señor invoquen al Señor para que sean salvos? Pablo entonces dice cómo se puede lograr. Que vaya alguien y le diga, le comunique. Eso lo encontramos en el capítulo 10 de Romanos. Esa es la tarea nuestra, hermanos.
de comunicar. Donde usted se encuentre, que hay oportunidades, que se presenta la oportunidad para comunicar, para compartir el Evangelio con otros, que desesperadamente están interesados en querer conocer a Dios y ser salvos. El escritor de Proverbios dice las siguientes palabras: y el que gana almas es sabio. Y el que gana almas es sabio. Hermanos, nosotros tenemos ese privilegio y la oportunidad de poder compartir el Evangelio con aquellos que no lo conocen. Y cuando nosotros hacemos nuestra tarea, buscamos a Dios, pedimos su ayuda, Él abrirá las puertas y se presentarán las oportunidades que nosotros nos quedaremos aterrados de ver cómo Dios ha abierto el campo para hacer el trabajo. Intentémoslo, hagámoslo, tratemos de, como el cazador, buscar donde podamos